Muy buenos días para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora Miriam Camilo Rodríguez, damos inicio a nuestro programa Cristo es nuestro refugio. Vamos a dar un lindo tema de hoy con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es muy bueno que nosotros recordemos esta palabra que el Señor nos muestra acá. Cuando nosotros nos da vergüenza decir que conocemos al Señor Jesucristo, cuando nosotros negamos al Padre, cuando nosotros nos da pena decir que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo. Qué tristeza. Para esto vamos a confirmar acá, vamos a ver 3, 4, 5 versículos que nos habla el Señor acá. Y vamos a reflexionar en esto porque esto es muy triste para nosotros y trae consecuencias graves para nuestro andar diario, para nuestra vida eterna. Entonces vamos a Marcos 14, 66. Marcos 14, 66 dice, estando Pedro bajo el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús de Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a él. Otra vez le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba amargamente Pedro. Pasamos al siguiente versículo. Qué tristeza. Vamos a leer estos versículos primero. Otra vez vamos acá a Marcos 8. Marcos 8, 37, 38 dice, decía el Señor Jesús, ¿y qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué tristeza, ¿no? Y también les dijo, de cierto os digo, que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La incredulidad de las personas. No creerán en el Señor hasta que no, dicen que hasta que no lo vean a Él, aún con todas las cosas y milagros y todo que el Señor dejó, como siempre lo repito muchas veces, al Señor no lo vemos porque tenemos un cuerpo pecaminoso, pero el Señor nos permite sentir su presencia a través de su Espíritu Santo cuando Él quiere. Ahí podemos saber y sentir el poder de Dios. ¿Cómo será tan grande el poder de Dios que todo el que anduvo con Jesucristo, que caminó con Él, pero que caminó con Él, que el Señor le dijo que a Él le daría las llaves del reino de los cielos? Nuestra forma de hablar, nuestro sentir, nuestro mirar, todas nuestras costumbres, todo esto cambia. Con el solo hecho de Pedro haber llegado y esta gente haberlo visto a él, decían, su manera de hablar es diferente. ¿Sí? Ese impacto sobrenatural que nos produce Dios, todo aquel que anda con Él, los discípulos más que andaron con Jesucristo, pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, o sea que también es el mismo cambio. La gran diferencia es que ellos sí tuvieron el privilegio grande de haber visto a Jesucristo. El Verbo se hizo carne y vino, tomó imagen de hombre. Tuvo que haber sido alguien muy especial y alguien muy hermoso. Y ese fue el privilegio grande que tuvieron los discípulos, que pudieron ver a Jesucristo, porque no podemos decir que ellos andaron solo con Jesucristo, porque nosotros también andamos con Jesucristo, porque le hemos recibido en el corazón para todo aquel que cree en Él.
¿sí? Ahí donde vemos ese poder sobrenatural del amor de Dios. Pasamos al siguiente versículo. Ahora vamos a, ya leímos Marcos 38, el Señor dice que aquel que lo negare a Él, el Padre también nos negará. Jesucristo le dirá, yo también lo negaré cuando estén en el reino de los cielos ante mi Padre. Negaré que yo los conocí. Nuevamente leemos acá, nuevamente negaré, dice, porque el que se avergonzare de mí, leemos ahí nuevamente el 38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Imagínense, terrible para esta persona. Si negó a haber conocido a Jesucristo, si lo negó, pues el Señor también nos va a negar. Así es que a toda persona que niega a Jesucristo no espere que su vida vaya a tener un cambio mejor después. Arrepiéntete mejor. Si tú has negado al Dios del cielo y la tierra, pídele perdón y vuelve a aceptar al Señor antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, porque el Señor lo dejó aquí escrito en su palabra. Miramos acá, pasamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, vamos a mirar del 1. 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó, quien decía estas palabras, las decía el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Un hombre que fue pecador, un hombre que cuando conoció al Señor, él nunca más negó al Señor Jesucristo, sino fue un hombre fiel, porque él era muy organizado. El Señor lo utilizó a él por eso. ¿Sí? El Señor vio gracia en el apóstol Pablo para que Pablo escribiese la palabra, y fue uno de los apóstoles que tuve privilegio. Él no tuvo privilegio de andar con Jesucristo, porque cuando él ya llegó, por eso decía que él era el más pequeñito de los apóstoles, porque cuando él llegó ya de los discípulos a conocer el Evangelio, Jesucristo ya había subido al cielo. Pero él fue el que el Señor le llamó y se le apareció por el camino y le habló y lo transformó. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo fue una persona que cuando él ya conoció al Señor, él ya, en las cosas de Dios, él fue una persona muy organizada, muy fiel al Señor. ¿Sí? Él entregó su vida a Cristo. Él le entregó a él y él dejó que el Señor hiciese de su voluntad. ¿Sí? Aún en prisiones y por todas las persecuciones que vivió el apóstol Pablo en la cárcel, y allí eso no fue impedimento para que él siguiese escribiendo la palabra. Gracias a esa palabra que él escribió, nosotros podemos aprender. El Señor nos habla a través de esta escritura. El Señor nos habla para escribirnos, para dar mensaje a su iglesia, para que aprendamos a ser fieles, para que aprendamos a caminar con Dios, para que nos alejemos de todo aquello que no es de Dios. Vamos al último versículo, 2 de Timoteo, mire qué hermoso. Vamos a Tito 1, aquí cerquita, vamos a Tito 1, 15, 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Y eso pasa realmente,
todos aquellos que dicen que aman a Dios, pero son hipócritas, porque con sus hechos hacen lo contrario, con sus hechos hacen cosas que el Señor no ha mandado. Entonces, ¿cómo dice que aman a Dios? Si no saben que Dios los ve en todas partes donde estén, así se esconda, tenga y que yo me voy a esconder de Dios por acá, este lugar que Él no me vea, en cualquier lugar donde tú te escondas, el Señor te va a ver. Entonces, ¿por qué te niegas de conocer al Señor? ¿Por qué no disfrutas de ese manjar maravilloso que el Señor tiene de su palabra? Ese regalo precioso que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que nosotros vivamos en el amor de Cristo, que nosotros sabemos que el día de nuestra muerte nosotros ya no vamos a estar asustados, porque sabemos que el Dios del cielo y la tierra tiene lugares en las partes celestiales, allí en el reino de los cielos, como Él quiere, ¿sí? Sabemos que ya tenemos una vida eterna, ¿sí? No debemos de estar asustados de esto. Vamos. Por eso hay un dicho, el morir es ganancia. El morir nos libera de todo este mundo corrompido como está. Sin embargo, para todos aquellos que viven en el amor de Dios, así estemos dentro de este mundo corrompido, nosotros podemos vivir felices. Nosotros podemos vivir contentos con las cosas que tengamos. Vivimos contentos en las riquezas, riquezos en la pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos ricos en Cristo, en el amor de Cristo. Nosotros no necesitamos tesoro ni nada de estas cosas. Nosotros necesitamos el amor de Dios. El Señor suple todas nuestras necesidades. El Señor dice en su palabra, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi diestra. No temáis, dice el Señor en su palabra. De esto tenemos nosotros que cogernos y aferrarnos, ¿sí? De aquello que el Señor tiene en su palabra para nuestras vidas, ¿sí? Ese es el alimento grande que el Señor nos dejó. Si nosotros, cuando negamos a nuestro Padre Celestial, el dolor que hay en nuestro corazón es inmenso. Mire cómo lloró Pedro, el apóstol Pablo, después de que él vio a Jesucristo sufrir como él sufrió, que cuando lo apresaron, que cuando lo llevaron, porque cuando le hicieron esas preguntas a Pedro fue precisamente en el momento que a Jesucristo lo habían apresado, en el momento que los romanos lo cogieron a él. Sí, fue en ese momento. Pedro estaba asustado, se dejó llevar por emociones y se asustó. Pero el amor que él tenía para Dios era muy grande, mas sin embargo fue débil en la carne y en ese momento que él se asustó y negó al Señor. Y lloró amargamente, porque si hay algo que le duela a uno en el corazón es cuando uno le falla a Dios. Pero Pedro pidió perdón, le pidió perdón al Señor porque él en esos instantes estaba asustado, no sabía qué hacer, pero sabía que se había llevado al Señor Jesucristo, que todos los discípulos que andaban con él, todos lo dejaron solo. Si acaso el único más o menos fiel que fue el apóstol Juan, que él mantuvo al lado de María, la madre de Jesús, porque el Señor cuando estaba en agonía, cuando estaba en la cruz, él le dijo a Juan, Juan, he ahí a tu madre, y a la mamá le dijo, a María le dijo, he ahí a tu hijo. ¿Sí? Él estuvo fiel y él cuidó de la Virgen María, ¿sí? El apóstol Juan. ¿Sí? Si acaso él, quizás por eso el Señor le dio ese privilegio tan grande a Juan, de haberle revelado, solamente está en la soberanía de Dios, haberle revelado el libro del Apocalipsis de todo lo que va a suceder ya al final. ¿Sí? Entonces, la fidelidad de nosotros para con Dios debe ser infinita, ¿sí? Pase lo que pase, nosotros nunca debemos negar al Dios del cielo y de la tierra. Debemos recordar todas las cosas que nos ha dado. Debemos recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Primeramente por el milagro de la vida, porque nuestra vida es un milagro. Fuimos creados a imagen y semejanza, ¿sí? El Señor nos creó y todo lo que el Señor quiere es que aprendamos a ser un pueblo santo. Un pueblo guiado por el poder de su Espíritu Santo. Por eso el Señor nos mandó al Consolador,
al Espíritu Santo, nuestro Maestro. Él es el que nos enseña, Él es el que nos da todas las cosas. Con la ayuda de Él es que yo estoy dando esta palabra, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que pone las palabras en mi boca para que yo pueda compartir el Señor. Porque por mis propias fuerzas, yo sola, yo no lo hubiera podido haber hecho nunca, nunca. Pero el Señor transformó mi vida. El Señor hizo de mí una mujer diferente, ¿sí? El sentir y fluir del Espíritu Santo dentro de mi corazón es algo muy grande. Y así le he pasado a cada uno de ustedes. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, todo aquel que se dispone a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios lo mande y lo guíe, ¿sí? Es algo sobrenatural en sus vidas, ¿sí? Es algo sobrenatural, ¿sí? Que va comenzando a surgir con el tiempo, con el tiempo. En nuestra carrera de vida cristiana, lo he dicho muchas veces, es como una escala, una escalera que va subiendo, que va subiendo, que va subiendo a nivel espiritual cada vez. ¿Cómo crece ese nivel espiritual? A través de mi fidelidad con Dios, a través de que yo dejo que el Espíritu Santo sea el que fluya en mí, que el Espíritu Santo sea el que me muestre lo que me conviene y lo que no me conviene. El Espíritu Santo es el que me da entendimiento para yo poder entender su palabra. El Espíritu Santo es el que me da respuesta de cada palabra que a mí me pregunten. El Espíritu Santo de Dios es. Entonces, yo como humano que soy, ¿cómo no voy a disfrutar eso? ¿Cómo voy yo a negar a mi Padre que Él es el que me da todo? ¿Sí? Si una vida sin Cristo no es nada, amados. Una vida sin Cristo es una vida de tristeza, de depresión, de soledad terrible. Es, es vivir en la oscuridad. Es vivir en la oscuridad. Muchas personas que no creen en Él, Dios mío, yo oro por ellos porque algún día puedan llegar al arrepentimiento. Pero solamente Dios sabe cuántos van a llegar al arrepentimiento. Esa es la demora que hay en la iglesia. Esa es la demora que hay para que Jesucristo venga. Estamos ya en los tiempos y sabemos que Jesucristo está por venir ya por su iglesia. ¿Sí? Entonces solamente Él sabe. Todos decimos cuándo, nadie sabe fechas, pero sabemos de acuerdo a sus señales, de acuerdo a todo lo que se dejó escrito por revelación del Espíritu Santo de Dios, sabemos que los tiempos ya están, sabemos que las profecías ya están cumplidas, solo estamos en espera y que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual para el Señor. Aprender a vivir esa vida en santidad como el Señor nos manda, alejándonos del pecado, diciendo Espíritu Santo de Dios, dame dominio propio para decir no a todo aquello que sea pecado. Es pedirle eso en espíritu y en verdad. Nada lo que le pidamos al Padre respecto a nuestra vida espiritual, el Señor no lo va a negar. Porque respecto a las cosas materiales que le pidamos al Padre, cuando Dios no nos da algo, por algo es. Solamente el Señor lo sabe. Solamente tenemos que decir, Señor Dios, tú conoces todas mis necesidades, tú conoces, oh Padre, mi corazón mejor que yo mismo. Haz de mí, Señor, una nueva persona. Transforma mi vida, Padre. Lléname de ti, Señor Dios. Guárdame, cuídame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Señor Dios, para yo nunca llegar a negarte. Porque hay muchos que han negado al Señor. Hay muchos que lo han negado. Y aquel que niega de conocer al Señor, aquel que se avergüenza del Evangelio, el Señor mismo lo dice, que Él también lo negará delante de la presencia del Padre cuando vayamos a llegar a juicio, ¿sí? Él también les va a decir, al ir a buscar Señor, Él les va a decir, yo nunca te conocí, porque tú me negaste a mí, yo también te negaré no haberte conocido. Aquel que se avergonzare de haber conocido a Cristo. Recuerden en los tiempos pasados cuántos creyentes hay, perdón, que cuántos creyentes saben que los mataron, que los decapitaron, que pasaron por muchísimas cosas, pero ellos dieron su vida por Cristo. Yo les hago una pregunta, ¿tú darías tu vida por Cristo? Difícilmente, ¿no? Tiene que ser una fe fortalecida mucho en el amor de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que decir, así como el Señor dio su vida por nosotros tenemos que decir, Señor, cada día más transforma mi fe, fortalece mi fe, agranda mi amor por encima de todo, que mi amor sobrepase todas las barreras, todas las cosas, que yo reconozca que tú eres el dueño, Señor Dios de mi vida,
que si durante todos estos años que yo hace que conozco de tu palabra, sí, yo le digo, yo nunca te he negado, digamos así, qué maravilloso, ¿sí? Yo lo puedo decir con gusto, amados, yo lo puedo decir con gusto. En los años que hace que yo conozco de la palabra del Señor, jamás, que Dios me libre, jamás he negado a mi Padre, jamás. Si el hecho de decir que conocemos un Dios maravilloso, un Dios sobrenatural, un Dios que hizo de mí y de cada uno de nosotros personas completamente diferentes, que el Señor nos llenó de su paz, que el Señor a través de su Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo nos dio la oportunidad de ser parte de su iglesia. Nuestras vidas fueron transformadas, nos apartó lugares en las partes celestiales, para cuando nosotros, aquella persona que fallezca, no tiene por qué preocuparse, porque su alma, su espíritu inmediatamente van a la presencia del Señor. Pero todos vamos a llegar a cuentas, amados. No crean que por lo que hayas vivido y por lo que hayas pecado acá y digas, yo hice esta oración de fe, ya el Señor perdonó mis pecados. No, todos llegaremos a cuentas de lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada. La gran diferencia es que el Señor nos ama con un amor muy grande, muy sobrenatural a nosotros, con ese amor ágape de Él, y Él perdonó nuestros pecados. Pero nosotros seremos llamados a cuentas, a juicio, por lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada, cuando no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquella persona que haya conocido el Evangelio y se haya apartado del Señor y niegue al Señor, Dios mío, triste, muy, muy triste. Si ya conoció de Cristo y niegue al Señor, Dios mío, ya soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Sí, terrible, terrible, terrible hacer su vida aquí en esta tierra. Porque la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, si verdaderamente lo recibió en su corazón, porque es que, mira, amados, lo podemos tener en el corazón, pero con nuestras obras hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario, ¿sí? Entonces decimos que amamos al Señor, decimos que estamos con el Señor, pero cuando estamos en una reunión con otras personas, que quizás de pronto son incrédulas, porque quizás muchas veces le negamos, porque nos dejamos llevar por emociones y no actuamos por lo que el Espíritu Santo nos da. Se nos olvida que hemos recibido a Cristo y que Cristo está dentro de nosotros, que nosotros hicimos esta oración de fe, se nos olvida y negamos a nuestro Padre Celestial. Y esto es muy triste para nuestro andar diario, muy triste, muy triste. Entonces simplemente reflexiona en tu corazón. Esta palabra el Señor me la mostró para compartirles a ustedes. Cada palabra que el Señor me da es para algo. Yo siempre le digo a mi Padre, permite, Señor Dios, que todo aquello que yo tenga, quítamelo, Padre, quítamelo. Todo defecto que tenga como persona humana, todo ego, todo orgullo, toda actividad, el Señor lo quite. Y es lo que debemos decir al Señor. Haz de nosotros personas diferentes, personas humildes, personas sencillas, personas que sobrepasen el amor de Dios. Personas que donde se vaya se reconozca que somos hijos de Dios, como le pasó a Pedro. Pero donde llegó, él se reconocía que él era Galileo, se reconocía que él era uno de los discípulos de Cristo, porque su mirada era diferente, porque su manera de hablar era diferente. Pero más sin embargo, en estos instantes, pues Satanás lo tentó a él y se dejó llevar por temor, por miedo, estaba desconcertado porque habían cogido a su maestro, porque el Señor Jesucristo lo habían apretado y él no hallaba qué hacer. Y yo me imagino que los discípulos unos corrían para un lado, otros para otro lado, estaban desorientados, pero no apoyaron al Señor Jesucristo, no estuvieron con él en esos instantes. Si eso sucedió con él, ¿qué será ahorita que no lo ven? ¿Sí? Que estamos acá dependiendo de lo que el Señor nos dice en su santa palabra. ¿Y qué necesitamos nosotros? Entregarnos a la palabra del Señor. Sabemos que a través de las escrituras el Señor nos habla. Sabemos que el Señor nos habla a través de los sueños y el Señor nos habla a través de los pastores. El Señor nos habla en todo momento.
En este instante que el Señor da palabra, el Señor es de Él y el Señor es el que habla. No somos nosotros los que hablamos, es el Señor. Es que aprendamos a ser fieles con el Señor. Entonces, amados, solo les pido esto, en el amor de Dios, ¿sí? Entrégale tu vida a Cristo. Deja que Cristo, a través de su Espíritu Santo, haga de ti una mujer, un varón completamente diferente. Voy a hacer esta oración de fe para aquella alma que quiera recibir a Cristo. Entonces, amado, dispón su corazón, cierra tus ojos y siempre te digo, cierra tus ojos para que tú no te distraigas. Pero que hagas esta oración de fe, si lo haces con todo tu amor, arrepintiéndote de tu vida pasada, de lo que hayas vivido antes, entonces si has negado alguna vez al Señor, pídele perdón al Señor. El Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Señor de amor, ¿sí? Y Él ama a sus hijos, pero si lo negaste una vez, nunca más lo vuelvas a negar. Pídele perdón al Señor en espíritu y en verdad, y deja que el Señor sea el que haga en ti. Abre tu corazón para Cristo y repite esta oración conmigo, amados. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de acuerdo a tu voluntad no lo borres nunca jamás. Ayúdame, oh Padre, cada día más, Señor Dios, para que yo aprenda a conocer de tu palabra. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Reconozco, Señor Jesucristo, que tú diste tu vida por mí y que a través de la cruz del Calvario tu sangre fue derramada y mis pecados fueron redimidos, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Ayúdame, Señor Dios, cada día más. Dame este dominio propio para saber decir no a todo aquello que sea pecado y yo nunca te vaya a negar, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Todos, amados, si hiciste esta oración de fe, créanlo, amados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han bajado a morar en tu corazón. ¿Cómo sabes tú que has recibido a Cristo? Porque tú comienzas a sentir un cambio sobrenatural en tu corazón. Tú comienzas a sentirlo y se va a comenzar a despertar hambre y sed de la palabra, y búscate un ministro de la iglesia para que te enseñe a manejar la Biblia, que es una página, que es un versículo, y así podrás diariamente ver el Señor que me está hablando, el Señor que me habla a través de la palabra. A través de la santa palabra el Señor nos habla, el Señor nos instruye, el Señor nos alimenta a través de su Espíritu Santo. Solamente Él, que es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nos libera de todo aquello, toda cosa pecaminosa que haya en mi corazón, el Señor la quita. No se les olvide, amados, que mire, el corazón del hombre se contamina de lo que tiene guardado en su corazón. El corazón del hombre no se contamina de lo que entra de fuera. No, lo que hay en mi corazón. Yo necesito que mi corazón sea limpio. Yo necesito que mi corazón sea puro, que es lo que el Señor quiere. Una iglesia pura, una iglesia santa, porque somos seguidores de Cristo, porque somos sus discípulos, y el Señor, si nosotros ya hicimos esta oración de fe, ya pertenecemos a la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor tiene que aprender a caminar en el Espíritu, a ser pura, a ser santa, a alejarse del pecado, es reconocer que lo que recibimos fue el poder del Espíritu Santo, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios en manera simbólica han bajado a morar en mí. No es una palabrería, es que eso hay, eso lo digo porque eso sucedió en mi vida, porque lo que Dios me mostró en los sueños a través de todos estos años, todo esto se ha ido cumpliendo. El Señor me muestra, la palabra es verdad, la palabra es espíritu en verdad. El Señor Jesucristo es el pan de vida, Él es el alimento que necesitamos para nosotros. Primero necesitamos ese alimento espiritual que es el Señor. Todas las riquezas de este mundo sirven para vivir en este mundo,
pero no sirven para salvar mi espíritu, no sirven para que mi alma se salve. Solamente Cristo es el que salva nuestras vidas, solamente Cristo es el que nos da una vida eterna a través de su Espíritu Santo. Eso tenemos que reconocerlo, amados. Bueno, amados, ojalá esta palabra pueda ser bendición para cada uno de ustedes. Le doy gracias a todas las almas, Señor Dios, que han sido fieles, que han dispuesto de su tiempo, todas estas amadas ovejas que han dispuesto los países, Estados Unidos, Colombia, México, pues no me han mostrado qué más países están creando la palabra, pero sé que muchos más países el Evangelio de Cristo está moviéndose. Cuando entren a mi página, no solo vean los videos corticos, entren a mi página por favor y suscríbanse y vean todos los videos para que puedan hacer esa oración de fe y puedan recibir a Cristo en su corazón. Estamos en tiempos finales y no podemos desperdiciar el tiempo. Entonces, próximamente estaré con ustedes para poder crear un nuevo mensaje de amor y de paz que sea guiado por el amor y el poder del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a la misericordia del Señor, hasta cuando Él me permita compartir de su palabra. Entonces, prontamente estaré con ustedes. Se despide de ustedes, como siempre, su servidora Miriam Camilo Rodríguez. Estamos cerrando nuestro programa. Cristo es nuestro refugio. Siempre les diré, nos puede dar un refugio más restaurador que es del amor de Cristo, que nos llena de su amor, que nos llena de su paz. Y Él siempre nos abre puertas cuando nosotros estamos en momentos difíciles. Siempre nos muestra una salida, siempre Él nos muestra y nos dice qué tenemos que hacer cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que actúe en todos nosotros. Bendiciones para todos. Shalom.